Hoy voy a hablar acerca de los materiales semiconductores. Estos materiales semiconductores son importantes en la construcción de dispositivos electrónicos como los diodos, transistores, circuitos integrados. Son materiales súper importantes porque en algunos casos se comportan como materiales aislantes y en otros casos se comportan como materiales que conducen electricidad. Entonces por eso se le conoce como materiales semiconductores. Y vamos a profundizar un poco acerca de la estructura atómica de esos materiales. Antes que nada, recordar que la materia está conformada por átomos y los átomos están configurados con electrones y protones, dependiendo del número atómico. Entonces, digamos, en el caso del boro, que su número atómico es igual a 5, lo que nos dice es que tenemos 5 electrones orbitando alrededor del núcleo y 5 protones dentro del núcleo, lo que hace que sea un átomo eléctricamente neutro. Acá tenemos un átomo y su estructura atómica. En este caso, es muy parecido al sistema solar, donde tenemos el Sol y planetas orbitando alrededor de él. En la estructura atómica es exactamente igual, solamente que en vez del Sol, pues tenemos protones y tenemos electrones orbitando alrededor de ese núcleo en diferentes niveles de energía o en diferentes capas de valencia. El número de electrones que hay en cada capa de valencia pues depende de esta fórmula o también lo podemos sacar con el diagrama de mol. Ahorita vamos a mirar cómo sacar, digamos, los electrones que hay para el átomo de silicio. Acá, por ejemplo, bueno, pensemos en una cosa. Los electrones tienen cargas de signo diferente con respecto a los protones, ¿no? Son cargas de signos diferentes. Entonces, las fuerzas que existen entre los protones y los electrones son fuerzas de atracción, ya que las cargas se atraen. Por lo tanto, esas fuerzas de atracción es la que mantiene orbitando a los electrones alrededor de ese núcleo. La pregunta es, ¿por qué si los protones tienen cargas de signo igual, por qué no se repelen? Porque dentro del núcleo hay una fuerza que se conoce como la fuerza nuclear fuerte, que es lo que ata a los protones alrededor del núcleo. En el núcleo se concentra la mayor parte de la masa de todo el átomo, ya que la masa del protón es mucho más grande que la masa de los electrones. Y por eso pues los electrones tienden a estar orbitando alrededor del núcleo en diferentes capas de valencia. Ahora sí, vamos a mirar acá cómo es la configuración electrónica para el silicio y para el germanio, ya sea utilizando esta fórmula 2n al cuadrado, donde n es el nivel en el que nos encontramos. Por ejemplo, para el primer nivel tenemos 1 al cuadrado multiplicado por 2 electrones en la primera capa de valencia. O también podemos utilizar el diagrama de mol para entender cómo es la configuración electrónica, por ejemplo, digamos, del silicio. Entonces, recorremos el diagrama de acuerdo a las flechas. Y como el silicio tiene 14, su número atómico es de 14, entonces arrancamos con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y terminamos en 3p2. Los últimos números de cada ítem, digamos, este 2 nos dice la cantidad de electrones. Y los números que están a la izquierda nos dicen los niveles de energía en el que nos encontramos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 2 electrones en el primer nivel de energía. Aquí tenemos, en el segundo nivel de energía, tendremos 2 más 6 igual a 8 electrones. Y en el tercer nivel de energía tenemos 2 y 2 que completan 4 electrones en su última capa de valencia o en el tercer nivel. Para el caso del germanio, también hacemos lo mismo. Recorremos el diagrama, escribimos los ítems aquí y para que nos dé una suma de 32, pues aquí en vez de 4p6 ponemos 4p2, lo que nos da una suma de 32. La sumatoria es que, bueno, la sumatoria nos da 32, pero en el primer nivel de energía tenemos 2 electrones, en el segundo tenemos 8 electrones, en el tercero tenemos 10 electrones y en el último nivel de energía o en la última capa tenemos 4 electrones. Entonces aquí podemos mirar cómo es la configuración de los átomos, de acuerdo pues al diagrama de mol que habíamos visto acá, la configuración de los electrones.
Entonces, 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la segunda capa y 4 electrones en la segunda capa para el silicio. Y para el germanio, pues tenemos 2, 8, 18 y 4 electrones para completar 32. Normalmente nos interesa lo que sucede con los electrones en la última capa de valencia. Entonces, tanto para el silicio como para el germanio tienen algo en común, y es que en la última capa de valencia tienen 4 electrones, lo que hace que sea un átomo tetravalente. Es decir, tenemos el núcleo y los 4 electrones en su último nivel de energía o en su última capa de valencia. Si nosotros agrupamos varios átomos de silicio de tal forma que un átomo de silicio comparta electrones con otro átomo de silicio, tanto arriba como abajo, como a la izquierda, como a la derecha, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos formando es un cristal de silicio. Y a esto se le conoce como un cristal de silicio completamente puro. Como los electrones están compartiéndose entre sí, como los átomos comparten electrones unos con otros, entonces a eso se le conoce como un enlace covalente. Bien, bueno, entonces, ¿qué son impurezas? Las impurezas, digamos, son otros átomos que por fabricación están dentro de estos cristales. Pero al no haber ningún cristal, perdón, al no haber ningún átomo diferente al silicio dentro de este cristal, podemos decir que esto es un cristal completamente puro y no tiene ninguna impureza, entonces se comporta como un excelente aislante. Hay un término que se conoce como material intrínseco, y es que si este cristal se construyó de tal forma que no tenga impurezas, se le conoce como un material intrínseco. Bien, pero a veces la vida no es tan bonita. ¿Qué pasa si nosotros sometemos un cristal de estos a altas temperaturas? Entonces aquí vamos a mirar lo que está pasando con los átomos, y por eso a veces se le llama semiconductor. Entonces, en el átomo de silicio, como nos interesan los últimos 4 electrones de la capa de valencia, de la última capa de valencia, entonces en esta capa tenemos lo que se conoce como la banda de valencia. Cuando sometemos un átomo de estos a altas temperaturas, hay un aumento en el nivel de energía al que está sometido el último electrón, y como los electrones entre más alejados estén del núcleo, menor fuerza de atracción van a sentir con respecto al núcleo en sí, entonces estos electrones tienden a desprenderse del átomo con facilidad, y al desprenderse llegan a un nivel que se conoce como la banda de conducción. Entonces se necesita mucha energía para liberar un electrón de la capa de valencia, y eso es cuando nosotros calentamos un material semiconductor. Entonces, al liberar un electrón de este átomo, lo que hacemos es que el átomo, al liberarse de un átomo del cristal, se convierte como un electrón libre. Y ese electrón libre puede desplazarse fácilmente por el cristal. Bien, aquí ya habíamos explicado lo que es un material intrínseco, es decir, un material refinado para reducir el número de impurezas. Y cuando tenemos un material intrínseco por excelencia, pues son excelentes aislantes, ya que no tienen ningún tipo de impureza. Pero cuando nosotros le añadimos impurezas al material, lo que estamos haciendo es doparlo. Entonces aquí vamos a mirar, digamos, en este ejemplo, que es dopar, por ejemplo, un material. Entonces aquí tenemos nuestro cristal de silicio, pero imaginemos que nosotros quitamos un átomo de silicio y metemos un átomo pentavalente. ¿Cuáles son los átomos pentavalentes? Átomos pentavalentes son aquellos átomos en los que tienen 5 electrones en su última capa de valencia. Por ejemplo, el fósforo, el arsénico, el antimonio son materiales pentavalentes. Entonces, si nosotros metemos o colamos por ahí un átomo pentavalente dentro del cristal, lo que vamos a mirar es una cosa. Como es un material pentavalente, es decir, que tiene 5 átomos orbitando alrededor del núcleo, 4 de esos átomos
van a compartir electrones con los átomos de silicio alrededor, pero va a haber un electrón libre. Es decir, aquí ya le añadimos una impureza al material. Es decir, al añadirle una impureza ya no es un material intrínseco, sino es un material extrínseco. ¿Y qué es lo que hizo por ejemplo, este átomo de antimonio? Este átomo de antimonio, que es una impureza, lo que hizo fue donar un electrón libre al material. Entonces, como tenemos un material extrínseco con un electrón libre, entonces al tener un electrón libre se conoce como un material tipo N. N de negativo. Bien. Ahora, pensemos en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a nuestro cristal nosotros le metemos o le colamos un átomo trivalente? Es decir, 3 electrones en su última capa de valencia. Entonces, aquí también estamos dopando el átomo con materiales trivalentes. Y al ser un material trivalente, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, este electrón se comparte con el de arriba, este electrón se comparte con el de la derecha, este se comparte con el de abajo, pero aquí queda lo que se conoce como una especie de hueco. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este material? Bueno, materiales trivalentes es el boro, miremos aquí en la tabla periódica, el boro, el aluminio, el galio, estos son materiales trivalentes. En este caso estamos dopando nuestro cristal con boro y aquí lo que hemos formado es un hueco. Es decir, ¿qué es lo que hizo este átomo de boro? Que es una impureza y lo que hace es, al donar, por así decirlo, un hueco, pues esto se convierte en una impureza aceptadora, ya que lo que hace el hueco es aceptar electrones. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo, digamos, excito esto con altas temperaturas, entonces digamos que este electrón de la última capa de valencia tiende a desprenderse y lo que hace es que este electrón de acá va a ocupar el hueco que hay acá. Entonces, ¿qué pasó? Podemos decir que el hueco se desplazó hacia la derecha. Al no haber acá cargas negativas en esta parte, podríamos decir, abro entre comillas, que acá hay, digamos, carga positiva. Carga positiva o un hueco. En pocas palabras, cuando los electrones van ocupando el hueco se va desplazando hacia la derecha. ¿Sí? Los electrones van llenando el hueco hacia la izquierda y el hueco pues se va desplazando hacia la derecha. Podemos decir que la carga positiva, entre comillas, se está desplazando hacia la derecha. Bien. Entonces a esto se le conoce como un material extrínseco. Vuelvo y repito, extrínseco porque se le añadió impureza. Y como en este caso ya tenemos un exceso de huecos, entonces le conoce como un material tipo P, PD positivo. Bueno, ahora sí miremos ya, digamos, más a fondo, ya a un nivel global, lo que son, digamos, los materiales comportadores mayoritarios y minoritarios. Entonces, digamos, aquí nosotros tenemos un material tipo N. Es un material extrínseco tipo N porque nosotros tenemos en su mayoría electrones libres dentro del material. Sin embargo, por cuestiones de fábrica, porque pues a veces la cuestión en las fábricas no es perfecta, nosotros vamos a encontrar que en el material, digamos, existen ciertos huecos. Pero como el número de electrones libres es mayor al número de huecos, entonces al número de huecos se le conoce como portadores minoritarios y al número de electrones se le conoce como portadores mayoritarios. En el caso del material tipo P, es al revés. Por cuestiones de fabricación se le añadió, por ejemplo, digamos, impurezas donde tenemos electrones libres, pero en su mayoría tenemos huecos. Entonces, como la mayoría son huecos, pues en este material tenemos que los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones. Entonces, el término de portador es que portador es aquel que está libre dentro de nuestro cristal.
En este caso, si el electrón está libre ahí dentro del cristal, entonces a ese electrón se le conoce como un portador. Y en este caso, aquí como nosotros tenemos un hueco, entonces ese hueco también es un portador. Y bueno, ya con esto hemos entendido más o menos cómo es la estructura atómica de los materiales semiconductores, cómo agrupar varios átomos de silicio o de germanio para conformar cristales, y a esos cristales cómo se les dopan con impurezas para crear materiales extrínsecos de tipo N y materiales extrínsecos de tipo P, que son muy importantes en la construcción de los semiconductores, tales como diodos, transistores, entre otros. Entonces, en un próximo video vamos a mirar qué pasa cuando nosotros construimos un material N y lo juntamos con un material tipo P. Bueno, espero que este video introductorio haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.